Cápsulas de la Palabra de Dios. El día de hoy tocaremos el tema cosas tristes que se pueden evitar. La base bíblica la encontramos en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 30. La Nueva Traducción Viviente leemos así: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. La palabra contristar en el griego es la palabra lupeo, que significa tristeza, causar dolor, afligir, entristecer. Nosotros como creyentes con nuestros actos podemos hacer que el Espíritu Santo se aflija, se entristezca y además podemos causarle dolor. El apóstol Pablo nos insta en su epístola a no entristecer al Espíritu Santo. Podemos contristar al Espíritu Santo al vivir una vida no cristiana, al no oponer resistencia a nuestra naturaleza de pecado, al mentir, al airarnos, al maldecir, al amargarnos, al no perdonar. Nos debemos de preguntar: ¿puede maldecir el creyente? ¿Puede no perdonar el creyente? La Biblia da múltiples referencias que si no vivimos una vida sujeta a la voluntad del Espíritu, podemos tender a cometer estas cosas. En la epístola de Santiago, en el capítulo 3, leemos así: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. El mismo Señor Jesús les dice a sus discípulos en Marcos, capítulo 11, versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así que podemos tender a vivir de esta manera si no le damos lugar al Espíritu Santo para que gobierne nuestras vidas. Contristar al Espíritu Santo es actuar de manera pecaminosa, es no darle al Espíritu Santo lugar en nuestras vidas para que Él nos guíe y para que todo acto nuestro sea enteramente dirigido por la voluntad de Él. Contristar al Espíritu Santo es actuar de manera contraria a lo que Dios espera de nosotros como su pueblo santo. En Levítico 20:26 leemos: sed santos porque yo el Señor soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Este parece ser el mismo llamado que hace el apóstol en su epístola. Él dice: los ha identificado como suyos. Vemos que el creyente ha sido separado del mundo para Dios, y no solamente separado, sino capacitado por su Santo Espíritu. El apóstol Pedro en su carta nos deja saber cuál es la forma y qué es lo que no debemos hacer una vez que ya hemos sido parte del pueblo de Dios. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16 leemos: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos, porque yo soy santo. El apóstol no solamente hace el mismo llamado de Pablo, a no vivir de la misma manera, pues ya hemos sido separados para honrar en todo a Dios. El apóstol no solamente nos dice qué es lo que no debemos hacer, sino que también nos enseña en su misma epístola que el creyente, ¿para qué el creyente ha sido llamado? El creyente ha sido llamado para que anuncie las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Qué dicha con la que cuenta el creyente, no solamente de ser morada del Espíritu Santo, sino de ser guiado, capacitado, pero sobre todo tener el privilegio de servir y proclamar su nombre. No debemos de olvidar que los propósitos de Jesucristo era que a la hora que Él se fuera, los creyentes no quedaran solos ni desprovistos, sino enviar al Consolador. En Juan capítulo 16, versículo 7 leemos así: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Si bien sabemos
que el Espíritu Santo mora para siempre en la vida del creyente y que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Yo mencionaba al principio que hablaríamos de cosas tristes que se pueden evitar. El apóstol Pablo nos dice que las cosas que se han escrito antes para nuestra enseñanza se han escrito. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a la vida de una persona solamente por cierto tiempo determinado, y al realizar la obra deseada dejaba la vida del creyente o de aquella persona. Así que nosotros vivimos en una dispensación privilegiada por la misericordia de nuestro Dios. Y aquí quiero llevarte a que reflexionemos. Qué triste y fatídico sería volver a escuchar esto, lo que la Biblia nos narra en el libro de los Jueces, en la historia de un hombre que no honró y no respetó, por así decirlo, aquello que venía de parte de Dios y que él pensaba que era por sus propios esfuerzos. En el libro de los Jueces, en el capítulo 16-20, leemos así: entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Como dije al principio, si bien es cierto el Espíritu mora para siempre en la vida del creyente, al nosotros no darle lugar y honrarle como nuestro Señor, nos puede llevar a entristecer al Espíritu Santo. El apóstol Pablo hace una fuerte recomendación a una iglesia altamente carnal, como lo era la iglesia de Corintios. Si bien el apóstol no los atemoriza a que van a perder su salvación o que no son pueblo de Dios, sí les hace una invitación a autoexaminarse para que comprueben si han tenido una conversión genuina en Cristo. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5 leemos así: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Hoy en día, como creyentes, debemos autoevaluarnos y ver si le estamos dando prioridad al Espíritu Santo para que guíe nuestras vidas y así otros puedan ver esos frutos. Hoy debemos nosotros anhelar ser llenos del Espíritu Santo, así como la Escritura dice: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hoy te invito a sujetarnos a la voluntad del Espíritu Santo y evitarle tristeza al Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros. Que la paz de Cristo llene sus vidas. Dios me los bendiga.